Bien, esta sesión es continuación de la anterior, donde ahora vamos a aprender a utilizar los operadores de Julia. Esto es para entender cómo funciona la multiplicación, la suma, la división, de una manera sencilla, ya que tenemos que tener ciertas consideraciones a comparación de lo que hacemos normalmente en matemáticas. De hecho, debemos entender que en Julia hay dos tipos de multiplicación de arreglos. Recuerden que arreglos van a ser tanto matrices como vectores. De inicio, como siempre, déjenme pasarme a una carpeta donde tengo todos los programas de momento de Julia. Recuerden que si están trabajando en terminal, el cd quiere decir que me voy a cambiar de directorio. Originalmente estoy en mi carpeta de usuario y luego me voy a mover a la carpeta de documentos, diagonal, la carpeta Julia. Esta es la carpeta donde tengo todos los programas. Si yo escribo ls, se me muestran todos los directorios. Yo puedo hacer ls-l para ver una información más detallada de los directorios. Esto recuerden que funciona directamente en PowerShell, pero no en el CMD de Windows. En el CMD de Windows o en el símbolo de sistema hay que escribir dir. La gran ventaja que tiene el PowerShell es que ustedes no necesitan escribir ls-l para ver todos estos detalles. Eso es en las terminales completamente de Unix. Entonces, voy a crear un directorio para esta nueva aplicación, aunque no vamos a estar utilizando directamente archivos. O bueno, mejor sí, vamos a utilizar archivos. ¿Vale? ¿Cómo creo un directorio en la terminal? Bueno, como les dije, la mayoría de los comandos de la terminal son abreviaciones de las palabras en inglés. En este caso quiero hacer un directorio, entonces voy a escribir make directory. ¿Vale? ¿Cómo le voy a hacer? mkdir. ¿Vale? mkdir. Doy un espacio y pongo el nuevo nombre de la carpeta. Entonces en este caso vamos a llamarle operaciones. Un consejo: cuando creen nuevas carpetas en cualquier sistema operativo, traten de evitar caracteres especiales como aquellos que tengan acentos. Traten de evitar el uso de signos de puntuación que no sean guiones bajos o guiones. Traten de evitar los espacios. Esto va a facilitar mucho más al sistema encontrar las carpetas cuando hagan una búsqueda, o mejor aún, si están trabajando en terminal, no tienen que meter caracteres o símbolos especiales para aquellos caracteres especiales que pusieron en los nombres. Entonces, traten de utilizar solamente letras, números, guión bajo y guiones para los nombres. En este caso escribo mkdir operaciones y ya puedo ver el directorio. ¿Vale? ¿Cómo me muevo a ese directorio que acabo de crear? Bueno, igual, cd, que es change directory, y ahora solamente pongo el nombre del directorio. En este caso es operaciones. Y ya estoy en él. Ahora voy a limpiar la terminal. Esto lo hago con clear. Aquí vamos a crear un nuevo archivo de texto. No lo voy a hacer directo desde la terminal, sino que lo voy a estar trabajando completamente ya desde Julia. Entonces, o desde Visual Studio. Entonces voy a escribir Julia para entrar al modo de Julia. ¿Vale? Entonces, de entrada voy a trabajar con la terminal de Julia y ya con el REPL, y ya posteriormente me voy a pasar a utilizar un archivo JL para guardar algunas operaciones que hayamos hecho aquí. En el caso de las variables, pues no era necesario porque pues solamente hablamos de cómo almacenar matrices. Entonces, cuando queremos trabajar en programación, les comentaba que dos de los conceptos primordiales que necesitamos son variables y son operaciones. Después se extiende el concepto a funciones, pero las funciones, las operaciones son un caso particular de funciones. Entonces necesitamos variables y funciones para poder trabajar en un lenguaje de programación. Y aquí lo que vamos a ver es que una de las formas en que podemos trabajar con las variables es por medio de ciertas funciones que les vamos a llamar operaciones. ¿Vale? Estas vendrían a ser nuestras operaciones elementales en nuestro lenguaje de programación. A pesar de que en la mayoría de las ocasiones se comportan de manera similar a como lo hacemos en la vida real, tenemos que tener mucho cuidado en ellas, ya que hay ciertas consideraciones
Estamos acostumbrados que en estructuras algebraicas la resta no es más que un caso particular de la suma. Recordemos que la resta no es más que sumar a un número el inverso aditivo de otro número. Pero aquí en programación la resta sí es una operación independiente. De hecho, tiene ciertos requisitos. ¿Vale? ¿Y qué operaciones tenemos dentro de Julia? Bueno, si yo me voy a la página de Julia, ¿vale? Aquí tengo la sección de documentación. En la sección de documentación me puedo ir al manual. Luego busco la parte que dice operaciones matemáticas y funciones elementales y me va a llevar a esta página que está aquí. Esto tiene una descripción de las operaciones que puedo realizar con Julia. Tengo esto que es el operador identidad, porque recuerden que ponerle el símbolo de más a un número cuando estamos en matemáticas, pues no es otra cosa más que devolverme el mismo número, no hace ninguna alteración. Por ejemplo, si yo tengo el número 2, pues este también lo puedo ver como más 2, acorde a las leyes de los signos. Estamos acostumbrados a que cuando tenemos un número positivo no escribimos el signo de más. Por eso se le conoce como el operador identidad, porque incluso por leyes de los signos sabemos que más, por ejemplo, con menos 2, pues esto también me queda como menos 2. Entonces, poner un signo de más adelante de una variable o adelante de un número o adelante de un tipo de dato no es más que aplicar el operador identidad. Poner un signo menos adelante de una variable o adelante de un dato quiere decir que vamos a obtener el inverso aditivo, tal cual como pasa en matemáticas. Es una representación del inverso aditivo. Luego vamos a comenzar con los operadores de suma, de resta, de multiplicación, ¿vale? Hay que entender que la multiplicación, a diferencia de cómo estamos acostumbrados a trabajar en matemáticas, si nosotros tomamos A y B, dos números reales, escribir el producto es solamente AB. Estamos acostumbrados a esto. En ocasiones también lo ponemos como A.B o A paréntesis B. Todos estos por lo regular son símbolos que utilizamos en matemáticas, pero en programación, y aquí ya no solo es de Julia, es en programación, utilizamos un asterisco para representar la multiplicación. Este va a ser el producto de A con B. Aquí las operaciones de suma y de multiplicación respetan todas las leyes que conocemos de la estructura de los números reales, la estructura algebraica. Es asociativa, es conmutativa, ¿vale? Hay una identidad, y si estamos trabajando solamente con reales, no restringiéndonos a los enteros, tenemos inversos multiplicativos e inversos aditivos. Entonces, respetan esas propiedades que tenemos de los números reales. Hasta aquí no es nada nuevo. Pero comenzamos con varias operaciones que pueden ser un poco diferentes a lo que hacemos comúnmente en matemáticas. Está la división. En este caso no es un caso particular de la multiplicación. Aquí ya no es el inverso multiplicativo. También tenemos la resta. Como les comenté, en este caso no es un caso particular de la suma, porque tenemos conceptos que se conocen como precedencia de operadores y asociación de operadores. Hay que tener mucho cuidado con esas dos cosas en programación. La asociación de operadores no está relacionado como tal. Tiene que ver, sí, pero no es directo como funcionan en esas propiedades. No todos los operadores se comportan igual. Este otro símbolo que tenemos aquí para la división es la división entera. Por ejemplo, si dividiéramos 1 entre 2, si hacemos 1 dividido entre 2 con el primer operador que está aquí arriba, esto nos daría como resultado 0.5. Pero si escribimos 1, el símbolo de división 2, esto nos daría como resultado 0. Este operador que está aquí es
la parte entera de 1 dividido entre 2. ¿Vale? Entonces, ese es otro de las variaciones que tenemos. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿dónde encuentro este símbolo en el teclado? No es necesario. Vamos a ver ahorita cómo utilizar estos símbolos dentro de Julia. ¿Vale? Entonces, este que está aquí es otra que se le conoce como división inversa. Es un poco raro utilizarlo así, pero en ocasiones ayuda a abreviar el código. Pero de manera particular, yo no les recomendaría tanto utilizarlo así, porque esto puede causar problemas en la lectura de código. Entre más claro sea un código, mejor va a ser o se va a considerar como más elegante. Entonces, 2, diagonal inversa 1. Aquí al revés. 1, diagonal inversa 2. ¿Vale? Esto es equivalente a hacer 2 entre 1. Es calcular el recíproco de esto que está aquí. Si lo escribiéramos en términos de matemáticas, esto sería equivalente a hacer 1 de 1 dividido entre 2. Entonces nos permite calcular el recíproco. Tenemos el operador de potencia. ¿Vale? A partir de la división entera, la división inversa, la potencia, estos tres operadores, porque el de residuo también, ese sí lo tenemos en otros lenguajes de programación, estos tres operadores no los tenemos en todos los lenguajes de programación. De hecho, cuando queremos elevar un número, por ejemplo, si yo quisiera calcular e a la 2, ¿vale? Esto lo tendría que escribir en otros lenguajes de programación con la librería de matemáticas. Por ejemplo, podría ser PW o podría ser POW. Por lo regular es más común utilizar POW. Sería E y luego 2. De esta manera, por lo regular, en otros lenguajes de programación. ¿Vale? Esto es como nota. Por ejemplo, en Python, hacer esto mismo sería escribirlo como... ¿A qué color utilicé? Me parece que fue este. Sería escribirlo como E 2 veces el signo de multiplicación 2. Esto, por ejemplo, sería C++ y Java y requieren la librería de matemáticas, ¿vale? Mientras que estos que están aquí, esto es en Python. Bueno, resulta que en Julia utilizamos algo más entendible en matemáticas. En matemáticas sí conocemos este símbolo E así, 2. Esto es equivalente a E al cuadrado. ¿Vale? ¿Por qué decimos que en matemáticas sí lo conocemos o incluso en cualquier ciencia? Porque este símbolo lo utilizamos para la misma aplicación en LaTeX. Por ejemplo, así expresamos una potencia en LaTeX. Entonces, Julia adopta eso. ¿Por qué hago mención a LaTeX? Es que ahorita vamos a ver que LaTeX resulta ser muy útil en Julia. Ahora, este que tiene el porcentaje es el operador de residuo, o también se le conoce como operador de módulo en algunos lenguajes de programación. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, si yo divido 1 entre 2, o mejor dicho, lo voy a hacer así, 1 entre 2, bueno, aquí nos queda un 0 y sobra 1. Entonces, el operador de residuo, ¿cómo funciona? Bueno, el operador de residuo lo que hace es, si pongo 1, residuo 2, esto me va a dar 1. Es el resto de hacer la división. ¿Vale? No considera los decimales, solamente hace la división de la parte entera y el residuo que nos queda es lo que nos devuelve. Lo podemos hacer también con decimales, pero esto está enfocado más a enteros. ¿Por qué? Porque este operador también se le conoce como el operador de congruencia módulo n. ¿Vale? Entonces, la clase del 1 módulo 2 resulta ser la misma clase del 1. Nos sirve para hacer aritmética modular. En otros lenguajes este tiene un pequeño problema cuando trabajamos con enteros negativos,
que se soluciona con un simple condicional. Pero en general le vamos a conocer como el operador de residuo. Sí. Estos son los operadores básicos, los operadores de aritmética básica que tenemos en Julia, ¿vale? Entonces, tenemos la suma, la multiplicación, la resta, la división inversa, el residuo. ¿Cuál otro? Estoy olvidando. El de potencia. Y de momento, bueno, son los que más vamos a estar utilizando. De hecho, solamente nos vamos a enfocar por lo regular en los primeros 4, junto con el último, el de potencia. Entonces, aquí lo pongo. Este es el de suma. Este es el de multiplicación. Lo voy a poner como producto. Producto. Este es el de resta. Este es el de división. Este es el de división inversa. Ese casi no lo vamos a poner, entonces, como les dije, ese no lo recomiendo tanto utilizar. Este es el de residuo. Y este es el de potencia. Ahora, ¿qué nos interesa de los operadores en Julia? Estos son los aritméticos, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de operadores. Tenemos también lo que se conocen como operadores booleanos. Hablábamos en la parte de variables que podemos trabajar con booleanos. Este que tiene 2 i's o 2 nth person son el i lógico. Se respetan las tablas de verdad. O sea que, por ejemplo, con el i solamente va a ser falso, o mejor dicho, para no decir los 3 casos, solamente va a ser verdadero cuando x y y sean verdaderos. El o solamente va a ser falso cuando x y y sean falsos. Se respetan las tablas de verdad, pero cuando ocupemos uno de estos operadores voy a entrar en detalle con eso. Estos son más ocupados en los condicionales o en los ciclos. O sea que puede que tarde o temprano nos encontremos con ellos, porque si vamos a programar multiplicación de matrices y cosas así, vamos a necesitar trabajar con ciclos. Tenemos operadores a nivel de bit. Los operadores a nivel de bit trabajan con números enteros, pero en su forma binaria. Algunos lenguajes de programación no se restringen a los enteros, sino que también utilizan cualquier tipo de variable, como ésta se almacena como una cadena de bits, como una serie de bits. Se toman todos esos bits, independiente de qué representen, y se les aplican las operaciones lógicas que conocemos. Esto representa el AND, o sea, el I, esto representa el O, esto representa el O exclusivo, esto representa la negación del I y esto representa la negación del O. Tenemos también desplazamiento a la derecha aritmético. Lo único que cambia entre el desplazamiento a la derecha y el desplazamiento a la derecha aritmético es que el aritmético siempre el último bit a la izquierda va a ser 1, mientras que en el de la desplazamiento a la derecha va a ser 0. Entonces hay que tener cuidado con estos dos, son diferentes. Y tenemos el desplazamiento a la izquierda. En este solamente tenemos 1. Nuevamente, si llegamos a ocupar estos operadores, por ejemplo, en un algoritmo de cifrado, estos son muy ocupados cuando trabajamos en criptografía. Si los llegamos a ocupar, pues ahí daremos algún detalle. Son operadores a nivel de bit. Pero aquí quiero que vean estos símbolos del O exclusivo, de la negación del I y de la negación del O. Son símbolos que no tenemos en el teclado, ¿vale? Ya nos pasaba con la división. No siempre tenemos el símbolo de división en el teclado, por eso utilizamos la diagonal. Entonces, hay que tener cuidado y ahorita vamos a ver otra vez cómo obtener esos símbolos. Solo necesitamos obtener el símbolo una vez para que después nos diga qué comando nos lo va a generar. Estos operadores de actualización, que aquí les llama operadores de actualización, en la mayoría de los lenguajes se les conoce como operadores de asignación. Estos sí los vamos a estar ocupando. Lo único que hacen
es que son equivalentes a una expresión que en matemáticas realmente no sería correcta. Por ejemplo, si yo declaro una variable x igual con 1 y luego escribo x igual a x más 1, ¿vale? Esto se tiene que leer secuencialmente. X en un inicio vale 1, o sea que en este costal hay 1. Cuando volvemos a hacer esto que está aquí, que en matemáticas esto es ilógico, esto no pasa en matemáticas, esto no puede ser posible, ¿vale? Un número no es igual a su sucesor, entonces lo que hace es, toma la bolsa que tú ya tienes, donde tienes almacenado el 1. Esa bolsa ya tiene un 1. Tú le puedes seguir agregando más elementos. ¿Cuántos? Cuanto te lo permita la memoria. Prácticamente estamos diciendo que nuestra bolsa es casi infinita si no trabajamos con muchas variables. Está limitada a cuánta memoria RAM tenemos o cuánto disco duro tenemos dependiendo de dónde almacenemos las variables. Que almacenar variables en el disco duro es un pequeño truco que se puede hacer en programación, pero bueno, estamos limitados a ese tamaño de bolsas. Entonces, ¿puedes almacenar un 1 adicional en tu bolsa? Sí. Vale. Entonces, toma tu bolsa, ábrela y almacena este nuevo 1 en esa bolsa. Y ahora tu bolsa va a tener guardado un 2. Perfecto, tu bolsa almacenó un 2. Entonces, esto, aunque en matemáticas no es lógico, en programación tiene ese sentido. Otra forma de leerlo es, tú declaras tu variable x igual con 1. A este le vamos a llamar valor viejo. O vamos a llamarle valor actual. De momento. Porque no he inicializado un nuevo valor de x. Ese es el valor actual. Luego escribimos esta cosa que está aquí. X igual a x más 1. Bueno, como aquí aparecen dos x, pero realmente son la misma x, esta x que está aquí arriba, ¿vale? Hacen referencia a lo mismo. A esta le vamos a llamar el valor viejo. Y a esta le vamos a llamar el valor nuevo. Ok, siguiendo la idea del nombre que hace Julia, que es operadores de actualización, lo que hace es, vale, ¿cuánto vale tu x actualmente? Vale 1. Súmale un 1 adicional a ese valor viejo. Bueno, entonces el valor viejo de x era 1 y les tengo que sumar 1. Entonces como resultado me da que al final x, su nuevo valor, va a ser 2. Bueno, para no estar escribiendo toda esta expresión, lo que hacen algunos lenguajes de programación, y digo algunos porque no todos tienen operadores de asignación más que el igual. Por ejemplo, MATLAB no trabaja con este tipo de operadores. Entonces, lo que hacemos es escribir x más igual 1. ¿Vale? En este caso, estas dos sentencias son exactamente lo mismo. Vamos a verlo ya directamente sobre Julia. Si yo escribo x igual a 1, mi valor actual de x es 1. Vale. Ahora yo escribo x igual a x más 1. Vamos a comprobar que esta sentencia sí funciona en programación. Bueno, me dice que ahora tomo el viejo valor de x, ¿vale? Le agrego 1 y lo guardo otra vez en x, actualizando el valor de x. Por tanto, x al final vale 2. Bueno, yo no quiero hacer eso. Es mucha escritura. Entonces, vamos a hacer x igual a 1 otra vez. Y ahora vamos a hacer x más igual, tiene que ir junto, más igual 1. Otra vez x vuelve a valer 2. ¿Vale? Entonces, en esta parte que tenemos aquí, no es una actualización de x. Estamos sobreescribiendo el valor de x. Estamos actualizando a x para que pasara de valer 2, pasara a valer 1 nuevamente. Y este sí es una actualización de x. Le estamos agregando un valor adicional. No estamos restringidos al 1. Si yo aquí le pongo 5, x va a valer ahora 7, porque el valor viejo de x
o el valor actual es 2. Cuando lo actualizo, le estoy agregando 5, lo que me da 7. X más igual 5.1. Esto ya me va a dar 12.1 de X. Y mejor aún, no solo actualizó el valor de X, sino también actualizó el tipo de variable de X. En este caso era un entero. Aquí ya es un racional X. Por eso Julia les llama operadores de actualización, aunque en los lenguajes de programación tradicionales a estos se le conocen como operadores de asignación. Todos estos que están aquí. Y representan lo que indica el signo que está a la izquierda del igual. Por ejemplo, esta es la actualización de la suma, esta es la actualización con una resta, esta es la actualización de una multiplicación. Por ejemplo, si nos encontráramos con la notación de que X hace esta división igual a 2, lo que estaríamos diciendo es X es igual a X, valor viejo de X, dividido entre 2. Entonces, el operador que está a la izquierda del igual es el que va a realizar la operación con el propio X. Es una forma simplificada de escribir esto. ¿Por qué se utiliza esta notación? Bueno, porque ya les comentaba que esta notación de acá en matemáticas pues no es muy lógica que digamos, y pues para evitar tener conflictos con matemáticas pues podemos utilizar esta otra notación que en programación es válida. Entonces, bueno, esto ahorita lo vamos a entrar en detalle, lo que es operadores punto vectorizados o operadores entre vectores, ¿vale? De manera puntual. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es lo que les decía, tenemos dos multiplicaciones de matrices y hay que tener mucho cuidado con ella. Los operadores de comparación, otra vez, estos trabajan con booleanos como tal. No necesito comparar dos booleanos, pero sí me van a devolver un booleano. Van a comparar variables. Está el de igual. Este les comentaba que lo que me pregunta es si dos números son iguales. Este de acá abajo me pregunta si dos valores son distintos. El tercero es menor que, el cuarto es menor o igual que, el quinto es mayor que y el sexto es mayor o igual que. ¿Vale? Funcionan tal cual como los conocemos en matemáticas, son operadores de comparación, excepto este que en matemáticas solamente escribimos una vez el símbolo de igual, pero aquí en programación ya no. Para comprobar que algo es igual, lo escribimos dos veces. En otros lenguajes se ponen tres símbolos de igual porque es una comparación muy estricta. ¿Vale? Entonces ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, podría ser el caso que 2 no sea igual a 2.0. Matemáticamente son lo mismo, pero computacionalmente son diferentes porque el 2 es un entero, mientras que el 2.0 es un racional. Dicho de otra manera, recordemos que los racionales aquí se llaman flotantes. Entonces no son iguales estrictamente. Por eso algunos utilizan otro símbolo adicional. Tienen el de 2, que es el que vamos a estar utilizando, y tienen uno con 3. Por ejemplo, Python utiliza 3. ¿Vale? Entonces, esto nada más es para saber si dos números son otras funciones que nos permiten saber si cosas son iguales, si es infinito, si es finito, si es un not a number. ¿Vale? Este NaN nos puede salir constantemente. Esto quiere decir que el número no puede ser representado computacionalmente. Muchas veces llega a aparecer, sobre todo cuando se trabajan con números flotantes. Hay veces que excedemos el tamaño de la memoria, hay veces que saturamos algo. Hay, por ejemplo, la división entre 0 podría ser un poco complicada, o la división de 0 entre 0, cosas de ese estilo, pues no están definidas. La división entre 0 sí va a dar infinito, pero divisiones, por ejemplo, 0 entre 0 o 0 a la 0, que nos pueden dar cualquier número, pues no tienen una definición formal. Entonces, por eso se pone como not a number. No es algo que yo pueda representar, porque puede tener o muchos valores, una infinidad de valores, o porque ya la aritmética no es suficiente para representarlos. ¿Vale? Esto es completamente lo de las
comparaciones encadenadas es algo completamente de Julia. Algunos lenguajes lo han intentado adoptar, por ejemplo C++ lo ha intentado adoptar en sus estandarizaciones más recientes, que puedo escribir esto que en matemáticas sí se entiende. En matemáticas esta cadena de comparaciones sí se entiende, pero en los lenguajes de programación no se entiende. ¿Vale? En general no se entiende esto que está aquí y hay que utilizar los operadores de AND y OR lógicos que veíamos por acá arriba. Miren, permítanme. Estos dos que están aquí. Tendríamos que utilizar estos que están aquí. ¿Vale? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso de aquí. Es completamente exclusivo en este caso de Julia. Aunque hay otros lenguajes que lo tienen, vamos a decir que es completamente exclusivo de Julia porque no es recomendable estarlo utilizando. Es más, muchos programadores se niegan a utilizar este tipo de encadenaciones porque hacen ilegible al código. No sé cómo, porque en matemáticas sí se entiende, pero bueno, eso es comentario aparte. Esto es lo que sí me interesa y esta es la parte que quiero llegar, la parte importante de trabajar con operadores en Julia y en cualquier lenguaje de programación. Cuando empezamos a hacer operaciones con números en matemáticas, siempre nos dicen que si yo quiero resolver una expresión como esta, vamos a hacer 2 más 4 por 5 menos 3 multiplicado, vamos a usar el símbolo de multiplicación tradicional, esta x, bueno, para no confundirnos con la x porque si la estamos utilizando como variable, vamos a utilizar el punto por 5. ¿Cómo resolvemos esto que está aquí? Bueno, lo primero que nos dicen es que debemos de eliminar paréntesis. Entonces esto es 2 más 4 por 5, esto es 20, menos 3 por 5. Ya no hay ninguna operación dentro de este paréntesis, entonces la puedo eliminar. 2 más 20 menos 3 por 5. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo segundo que nos dicen es que primero tenemos que resolver las multiplicaciones y divisiones antes de las sumas y las restas. Entonces, en este caso, primero tengo que resolver esta de 3 por 5, que es 2 más 20 menos 15. Y aquí, ¿cuánto me tiene que dar esto? Bueno, lo que nos dicen primero es que resolvamos de izquierda a derecha. Realmente no le traten de buscar explicación a eso de por qué escogemos de izquierda a derecha. Nada más es porque ganaron las escuelas europeas, las escuelas americanas y la notación o la forma en que leemos la forma en que leemos en los lenguajes derivados del latín, por ejemplo, es de izquierda a derecha. Si hubiera habido un dominio mayor arábico, pues entonces estaríamos escribiendo de derecha a izquierda y las operaciones se harían de derecha a izquierda. Esa es la simple razón. Siempre tratan de decir que porque X o Y persona estableció que teníamos que ir de izquierda a derecha, que era por conveniencia, que era porque era más cómodo de hacer estas operaciones o que así se obtiene un mejor resultado. No, no es cierto. Realmente nada más es porque cierto grupo de personas le ganó a otro grupo de personas y ese grupo de personas que ganó escribe de izquierda a derecha o lee de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha tenemos que hacer primero la operación de 22 y luego a eso restarle 15. Esto me da como resultado 7. Entonces, esto es lo que nos explican cuando buscamos el orden de las operaciones. ¿En qué orden se tienen que realizar? Bueno, eso en programación se le conoce como precedencia de operadores. ¿Vale? Y a lo último que hicimos de cómo realizar la suma y la resta, cuál escoger primero, cuál escoger después, se le conoce como asociatividad. La asociatividad que les dije que no hay que interpretarla directamente como nosotros trabajamos en matemáticas. Vean que en esta tabla aparece el operador. Bueno, aparece una sentencia que dice categoría, luego operador y luego asociatividad. La categoría, bueno, nada más es el tipo de operador que estamos utilizando. ¿Vale? El operador es donde aparece la operación que se va a realizar y luego la asociatividad dice izquierda o derecha. En el orden en que aparecen aquí en la tabla es en el orden en que se van a realizar las operaciones. Entonces, este de sintaxis es algo más utilizado en cuanto a ciertos paradigmas de programación, cuando vamos a extraer cosas de funciones o cuando vamos a extraer
objetos de ciertas estructuras. De momento no vamos a explicar eso por ahorita. Este es el operador de exponenciación, el primero que nos interesa. Dice que lo primero que va a hacer es obtener o resolver todas las potencias. ¿Vale? Aquí hay que entender algo que posiblemente en otros lenguajes de programación sí van a aparecer. Los paréntesis aquí no aparecen porque Julia no los considera como operadores, sino solamente los considera como agrupaciones y por tanto es lo primero que va a resolver. Primero va a resolver agrupaciones porque no las está considerando como operaciones, cosa que otros lenguajes sí hacen. C++, por ejemplo, el poner paréntesis les llama operadores de evaluación. Entonces, primero resuelve los operadores de evaluación y ya posteriormente comienza con los operadores estos que vienen de aritméticos, lógicos, etc. Entonces, Julia, la primera operación que hace son todas las potencias. Es lo primero que resuelve. Después de haber encontrado todos los paréntesis, empieza con las potencias. Luego empieza con estos que se conocen como operadores unarios. Estos operadores unarios no son más que el operador identidad, que es escribir más x, por ejemplo. Calcula los inversos aditivos y resuelve raíces cuadradas. Operador de raíces cuadradas no aparecía arriba, aquí sí aparece. Ahorita otra vez voy a explicar cómo escribimos este símbolo. Luego las siguientes operaciones a realizar son los desplazamientos laterales a nivel de bit. Recuerden que estos eran operadores a nivel de bit. Aquí vienen dos cosas muy importantes que se diferencian entre exponenciación, unarios y desplazamientos a bit. Vean que en asociatividad dice que la exponenciación y los unarios son hacia la derecha, mientras que los desplazamientos son a la izquierda. ¿Vale? Lo mismo pasa con este operador. Los operadores de fracciones, bueno, esto es para trabajar con racionales. Julia permite trabajar con racionales en el sentido de cocientes de la forma A sobre B, pues esto es equivalente a escribir A sobre B. Julia permite este tipo de operaciones y realiza la suma y la multiplicación como las conocemos. ¿Vale? La multiplicación de AB con CD, pues esto nos daría AC entre B. D. ¿Vale? Trabaja con eso. También trabaja con la suma, haciendo todas las operaciones que hay que realizar. Si yo escribo AB más C entre D, pues uno pensaría que pues va a ser solamente B por D, luego es aquí A por D más C por B, ¿vale? Con esto lo haría, pero no, lo reduce a una fracción irreducible, ¿vale? Nos va a dar la fracción irreducible. Entonces, realmente calcula bajo el mínimo común múltiplo y después hace la división con respecto de este cociente y lo multiplica por A. Lo mismo hace aquí. Aquí tomamos el mínimo común múltiplo, lo divide entre D y lo multiplica por C. O mejor aún, más sencillo, pues es hacer la reducción de esta fracción directamente. Entonces, Julia permite trabajar con este tipo de razones. Luego lo siguiente que comienza a hacer son los operadores de multiplicación, que es donde está la multiplicación, la división, el residuo inverso y la división. ¿Vale? Aquí también está el AND a nivel de bit. Está entre todos estos. Luego vienen los operadores de adición, que hasta aquí son con los que nos vamos a quedar de momento. Estos operadores de adición van posteriores a los de multiplicación, tal cual como pasa en matemáticas. Otra vez, hasta este punto todos decían izquierdo, salvo exponenciación y unarios. ¿Qué quiere decir eso? Pues justo lo que comentábamos aquí de la resta. Primero hago 2 más 20 y luego le resto 15. Aunque aquí si se dan cuenta esto da exactamente lo mismo, no importa cómo lo haga. ¿Vale? Pero con un ejemplo práctico. Si yo escribo menos 2 menos 2, vamos a ponerlo así, 4 menos 2 menos 2. Si yo primero hago esta resta y luego a esa resta le resto 2, esto me daría como resultado 4 menos 2, me quedaría 2, menos 2, que es el último 2, me daría el 0. Pero ahora, si yo hago 4
menos 2 menos 2, ¿vale? ¿Esto cuánto me quedaría? Pues yo primero hago esta resta. Sería 4 menos 2 menos 2 es 0. Y esto me daría 4. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el correcto? Otra vez les digo, depende de cómo leamos. Bueno, no depende, hoy en día ya todos utilizamos este estándar de izquierda a derecha, pero otra vez nada más es porque ganaron los que leen de izquierda a derecha. O sea, nosotros leemos de izquierda a derecha, los lenguajes derivados del latín leemos de izquierda a derecha. Entonces, nuestras operaciones se hacen de izquierda a derecha, o sea que la de arriba es la correcta. A esto se refiere con la asociatividad. Lo que hace el operador de resta es hacer lo siguiente. Si yo tengo la expresión 4 menos 2 menos 2, lo primero que hace este operador es, ¿tienes una operación más a la izquierda? No. Bueno, todo esto es una operación. Lee la siguiente operación. Es otra resta. Ok, ¿tiene operaciones a la izquierda? Sí. Tiene una operación a la izquierda que es la resta. Ok, asocia la operación de la izquierda. Esto quiere decir que vamos a convertir esto que tengo aquí a la izquierda, lo vamos a poner como 4 menos 2 menos 2. Y ahora sí, esto es 2 menos 2 y esto me da 0. Entonces vamos a hacerlo aquí en Julia. Escribo 4 menos 2 menos 2 y obtengo 0. ¿Vale? Entonces está asociando hacia la izquierda. Se pregunta si tiene operaciones a la izquierda, cosa que no pasa aquí en el de arriba. En la otra expresión, vamos a decir la incorrecta, no es incorrecta, como les dije. Incluso algunos lenguajes de programación viejos utilizaban de derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces, hacemos 4 menos 2 menos 2. Llegamos al primer operador de resta. De izquierda a derecha llegamos al primer operador de resta. O si quieren verlo, como les dije, el asociar de a la derecha es por las notaciones arábicas. Entonces vamos de derecha a izquierda. Tengo un 2, tengo una operación de resta. ¿Tienes una operación adicional a la derecha? No. Bueno, continúa leyendo la expresión. Tengo un 2, tengo otra resta. Se pregunta, ¿tienes otra operación a la derecha? Sí, sí tengo otra operación a la derecha. Ok, entonces primero realiza la operación de la derecha. Entonces esto se convierte en 4 menos 2 menos 2. Y esto sería 4 menos 0 igual con 4. Lo que nos daría una respuesta incorrecta en la mayoría de lenguajes de programación, porque este tipo de operaciones se hace de izquierda a derecha. Aunque sí tenemos operadores que se asocian a la derecha, por ejemplo el de potencia, por ejemplo el de raíz cuadrada. ¿Esto por qué es así? Bueno, esto nada más es para liberar las expresiones. Si nosotros elevamos 2 elevado al cuadrado más 1, lo que va a hacer es, leemos la expresión de izquierda a derecha. Déjenme poner esto otra vez en amarillo porque esto sí ya es correcto. Entonces lo ponemos en amarillo. Y trabajamos con el amarillo. 2, potencia 2. Dice, tienes una operación. Aquí es así. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? 2 elevado a la 2 elevado a la 2. ¿Tienes una operación a la derecha? Sí. Entonces asocia de esta manera. Y esto es 2 elevado. No sé por qué estoy poniendo la A. 2 elevado a la 2 elevado a la 2. Pues esto me quedaría 2 elevado a la 4. ¿Vale? Y esto me quedaría como 16. Entonces, aquí nos está diciendo que estamos asociando a la izquierda. A la derecha, perdón. ¿Vale? Porque hacemos una exponenciación primero. Entonces, ¿cómo asocia en este caso? Estos son a la derecha. A esto se refiere con asociar a la derecha y a la izquierda. No en todos los lenguajes de programación pasa así. ¿Vale? Esto es lo importante que tenemos que entender. La precedencia de operadores indica cómo vamos a hacer el orden de las operaciones. ¿Vale? Y siempre podemos alterar la precedencia. ¿Cómo?
con ayuda de paréntesis. Por ejemplo, si yo escribo 2 por 3 más 5, acorde a lo que tenemos en la precedencia de operadores, primero se realiza la multiplicación, que es 2 por 3 es 6. Y luego se realiza la suma, que es sumar 5. Y esto me da como resultado 11. ¿Vale? Pero yo quiero realizar primero la suma y después la multiplicación. ¿Cómo puedo alterar esa precedencia? Bueno, 2 multiplicado por 3 más 5. Lo voy a poner entre paréntesis. ¿Y esto cuánto me va a dar? Pues esto es 2 multiplicado por 3 más 5 es 8. Y esto multiplicado por 2 me da 16. ¿Vale? Entonces vamos a verlo en Julia. 2 multiplicado por 3 más 5 me queda el 11. Pero si yo quiero modificar la precedencia de operadores, pongo 2 multiplicado por 3 más 5. Y esto me queda 16. Con los paréntesis puedo modificar la precedencia de operadores. Recuerden que todo lo que está dentro es lo primero que se va a resolver. Y dentro de los paréntesis, igual, se sigue respetando la misma precedencia, a menos que haya otros paréntesis adentro de los paréntesis. ¿Vale? Entonces, esto siempre es importante entenderlo en programación, esto de la precedencia de operadores, porque muchas veces ahorra el estar escribiendo. Si en algún momento llegan a tener dudas de cómo es la precedencia de operadores, pues la forma más fácil de solucionarlo, ¿vale?, es... permítanme, ya no me dejé ir más para atrás. Es simplemente escribir entre paréntesis la primera operación que van a realizar, ¿vale?, que es equivalente a la precedencia. Entonces, si llegan a tener dudas de qué operador va primero, pues si quieren que se realice esa operación primera, háganlo por medio de paréntesis. Con los paréntesis se van a ahorrar. Le quitaría elegancia al código, si eso es cierto, pero se haría claro lo que ustedes están haciendo. Incluso algunos programadores, aunque tengamos la precedencia de operadores, siempre ponen los paréntesis para dejar claro cómo se están haciendo las operaciones y en qué orden. Podría parecer un poco más complicado porque a veces es enredado cuando uno tiene paréntesis dentro de paréntesis, dentro de paréntesis, dentro de paréntesis. Pero la realidad es que sí es un poco mejor el estar escribiendo de esa forma las operaciones. Pero ya cuando uno se acostumbra, pues es indiferente trabajar con esto. ¿Vale? Entonces, esto es importante que lo entendamos. Cómo trabajar con esto. Ahora, la parte adicional de que quiero ver en esta sección es: este símbolo, por ejemplo, de raíz cuadrada, no lo tenemos en el teclado. ¿Cómo lo puedo obtener en Julia? Y que también en Julia va a ser otra forma de apoyarnos cuando estamos trabajando con el REPL. En el REPL lo que puedo hacer es entrar al modo ayuda. Para entrar al modo ayuda, lo que tengo que escribir, ¿vale?, si aquí le ponemos modo ayuda, lo que tengo que escribir es el signo de interrogación. En español es de cerrar una pregunta. Cerrar un... se cierra pregunta. ¿Vale? Tengo que apretar ese símbolo. Entonces, yo en este caso lo aprieto con Shift. Y lo tengo al lado del 0. Entonces, con esto entro al modo de ayuda. ¿Vale? En el modo de ayuda, si yo quiero buscar un símbolo que me aparece aquí en la documentación y no lo encuentro en el teclado, por ejemplo este de raíz, le doy Control C, ¿vale?, le doy Control Shift P en el caso de las terminales de Unix. En el caso de las terminales de Windows hay que apretar clic derecho sobre la terminal y darle en pegar, ¿vale? Lo escribo una vez y le doy Enter. Cuando doy Enter me da toda una descripción de qué hace este símbolo. Tiene una función asociada, ¿vale?, pero lo que me interesa es cómo lo puedo insertar de manera sencilla. Bueno, miren, aquí aparece. El símbolo de raíz puede ser introducido, puede ser escrito por diagonal SQR. Y esto que aparece entre los símbolos de mayor que y menor que, ¿vale?,
quiere decir que hay que apretar la tecla de tabulación, la tecla de tabulador. Entonces, y esto que está aquí diagonal SQR, diagonal invertida SQR3, es código LaTeX. ¿Vale? Podemos meter varios símbolos con ayuda de LaTeX. Por ejemplo, si yo quiero calcular la raíz cuadrada de 25 y no tengo el símbolo de raíz cuadrada, para no estar haciendo copiar y pegar de esto que tenemos acá, bueno, me puedo ayudar del código de LaTeX. Entonces escribo el código de LaTeX para la raíz cuadrada, que es SQRT, aprieto la tecla de tabulación y ya me inserta el símbolo de raíz cuadrada. Escribo raíz cuadrada de 25 y me da 5. ¿Vale? Entonces, esa es una forma. Por ejemplo, un símbolo más complicado que sí se ocupa mucho en programación, vamos a utilizar el O exclusivo. ¿Vale? Ya que incluso este O exclusivo que está aquí no es el símbolo común en programación. En programación el símbolo más común para el O exclusivo es justamente el de potencia. ¿Vale? Esto en otros lenguajes de programación se leería como X, XOR o O exclusivo Y. Pero aquí en Julia no. Como aquí está reservado para la potencia, pues se utilizó otro símbolo. Entonces en este caso lo copiamos, control C. Entro al modo de ayuda de Julia, otra vez es apretando el símbolo de cerrar pregunta. Pego el símbolo que tengo duda de cómo escribirlo porque yo no lo encuentro en mi teclado y me da una descripción de cómo funciona. ¿Vale? Y aquí me dice que puede ser escrito con diagonal invertida XOR, que es el código de LaTeX, y luego apretando la tecla de tabulación. Otras alternativas puede ser utilizar la función XOR directamente. ¿Vale? Entonces escribo 1 diagonal XOR, aprieto la tecla de tabulación 0, ¿vale? Y esto me va a dar 1, que es tal cual como funciona la tabla de verdad de O exclusivo. Entonces, así podemos agregar símbolos que no tenemos en nuestro teclado y que sí se ocupan en LaTeX y podemos encontrar el código que nos funciona. Si ya conocemos el código de LaTeX, pues solamente hay que escribirlo y apretar la tecla de tabulación. Si no lo conocemos, entramos al modo de ayuda y nos dice incluso el comando para representarlo. Entonces, así es como podemos trabajar con operaciones sencillas en Julia. ¿Vale? Ahora, ¿cómo funcionan estas operaciones cuando ya trabajamos a nivel de vectores? A nivel de vectores funcionan tal cual, pues como las conocemos de álgebra lineal hasta cierto punto. Por ejemplo, si yo tomo A un número real y X igual a X1, X2 en R2, el multiplicar A por X es hacer A multiplicado por X1 y A multiplicado por X2. ¿Vale? Esto está bien definido. Recuerden que esto le conocemos como la multiplicación por escalar del espacio vectorial R2. Julia lo entiende. ¿Vale? Por ejemplo, si yo escribo 2 multiplicado, recuerden que aquí hablar de multiplicado es utilizar el símbolo de multiplicación. Y luego ponemos el vector, por ejemplo, 1, 2. ¿Vale? O sea, lo que estoy escribiendo en Julia no es otra cosa más que 2 multiplicado por 1, 2. Esto me daría como resultado 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Que en Julia multiplicado por 1, 2. Y esto me tiene que dar como resultado el vector 2, 4. Que en términos de programación esto sería 2, 4. ¿Vale? Entonces doy enter y obtengo efectivamente el vector 2, 4. Entiende la multiplicación por escalar del espacio Rn en general. Incluso después veremos que Julia también trabaja con complejos. Pero ahorita todo lo restringimos a Rn para que queden claros los conceptos básicos de Julia. Entonces, Julia entiende eso. ¿Qué pasa si yo escribo 2 más 1, 2? ¿Vale? Me va a marcar un error porque esto
que estoy escribiendo, 2 más 1,2, sería equivalente a escribir la matriz de tamaño 1 por 1 más la matriz de tamaño o el vector de tamaño 1 por el de tamaño 2 con entradas 1, 2. Esto no se puede hacer. Recuerden que para realizar suma de vectores, los vectores tienen que tener la misma cantidad de elementos. O sea, en este caso los vectores tienen que estar en R2 ambos. Entonces, esto no está permitido. Esto que está aquí no está correcto, ya que no coinciden el número de entradas. Este tiene una sola entrada, vive en R1 si lo queremos ver así, y este vive en R2. ¿Vale? Lo que sí puedo hacer es sumar vectores con vectores. 2,3 más 1,2. ¿Vale? Entonces, 2,3 más 1,2, pues esto es equivalente a escribir 2,3 más 1,2. Ambos pertenecen al mismo espacio vectorial y por tanto puedo hacer la suma. Es 2 más 1, 3 y 3 más 2 es 5. Puedo hacer esa suma y queda bien. ¿Vale? Entonces, la suma también la puedo realizar. ¿Vale? La resta también la puedo realizar. Bajo las condiciones que vimos de la precedencia de operadores, es lo único diferente en que se diferencian con la resta usual de números o la resta que conocemos en matemáticas. Salvo eso, todo lo demás de la resta se preserva incluso en vectores. Es asociativa hacia la izquierda, como vimos acá arriba, ¿vale? Con estos ejemplos del 4 menos 2 menos 2, y se entiende que va a funcionar como la suma. Para que pueda realizar una resta de vectores, si yo escribo 2 menos 1,2, esto me va a marcar un error porque otra vez el de la izquierda pertenece a R1, mientras que el de la derecha pertenece a R2. Para realizar la resta, ambos tienen que pertenecer al mismo conjunto en el que estoy trabajando y puedo hacer bien la resta. ¿Vale? Funcionan todas las operaciones de manera similar, siempre y cuando estén bien definidas. Porque, por ejemplo, en este caso, si yo hago la multiplicación, ¿qué va a pasar? Bueno, estoy con ¿qué? 2, 3, 1, 2. Si yo escribo 2,3 multiplicado con 1,2, ¿esto cómo lo va a entender Julia? Bueno, quiere decir que estamos metiendo la expresión 2,3 multiplicado por 1,2. Y en este caso, recuerden que aquí tendríamos que considerarlo como la multiplicación de matrices. Y esta matriz pertenecería al conjunto de matrices de tamaño 2 por 1 con coeficientes en R. Y esta de acá también pertenecería al conjunto de matrices de tamaño 2 por 1 con coeficientes en R. Si Julia respeta la multiplicación de matrices, esta multiplicación no está definida porque el número de columnas del de la izquierda no coincide con el número de filas del de la derecha. Entonces, en este caso, nos va a marcar un error. ¿Vale? Otra vez, no coinciden las dimensiones de la matriz, de las matrices, con la multiplicación que conocemos de matrices. ¿Vale? Lo de arriba, la de escalar, sí la pudo hacer, porque pues recordemos que la multiplicación por escalar, déjenme ver dónde está, aquí está. La multiplicación por escalar se puede ver como un caso particular de multiplicación de matrices. Y Julia lo hace bien. De hecho, Julia ya directamente lo interpreta como multiplicación por escalar. Siempre que hacemos la multiplicación de un escalar por alguna matriz, la trabaja como la conocemos en espacios vectoriales. ¿Vale? Bueno, en espacios vectoriales de dimensión finita cuando son matrices. La entiende de esa manera. ¿Vale? Entonces hay que trabajar con cuidado cuando trabajamos con multiplicación de matrices. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar la matriz 1, 2, 3,
4, 5, 6, ¿vale? Por la matriz 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿vale? En este caso veamos que esta multiplicación sí está bien definida, ya que esta matriz pertenece al conjunto de matrices de tamaño 2 por 3 con coeficientes en R, mientras que esta pertenece al conjunto de matrices de tamaño 3 por 2 con coeficientes en R. Entonces, en este caso, ambas matrices cumplen las condiciones que requerimos para la multiplicación. En particular, el número de columnas de la izquierda coincide con el número de filas de la derecha. Entonces, vamos a ver que esta multiplicación sí está bien definido. Introduzco la matriz 1, 2, 3. Recuerden que esto me representa la primera fila, punto y coma para saltar a la siguiente fila, 4, 5, 6. Cierro la matriz, pongo la multiplicación y ahora va la otra que es 1, 0, 0, 1, 1, 0. Entonces es 1, 0, primera fila, 0, 1, segunda fila, 1, 0, tercera fila y cierro. Realizo la multiplicación y esto me tiene que regresar una matriz 2 por 2, que es 4, 6, 4, 2, 10 y 5. ¿Vale? Si realizamos la multiplicación de matrices aquí, pues recordemos que esto es tomar toda la primera fila de la izquierda, toda la primera columna de la derecha, multiplicar término término y realizar la suma. O sea que la primera entrada de la matriz es 1, bueno, lo voy a poner completo, es 1 por 1 más 2 por 0 más 3 por 1. Esto lo voy a hacer un poco más pequeño para que quepan los siguientes elementos. ¿Vale? El siguiente, el que va a la derecha de este, me va a quedar 1 por 0, 1 por 0, más 2 por 1, más 3 por 0. El de aquí abajo va a ser ahora segunda fila, primera columna, 4 por 1, 5 por 0, más 6 por 1. ¿Vale? Y la última entrada es segunda fila, segunda columna, que es 4 por 0, más 5 por 1, más 6 por 0. Esto nos da como resultado, bueno, 1 más 3, nos queda el 4. Luego aquí solamente sobrevive el 2 por 1. Aquí eso es 4 por 1, 4, más 6 por 1, 6. Entonces esto nos queda 10. Y esto de aquí nos queda 5. O sea, es 4, 2, 10, 5. Y es justamente la matriz que nos dio como resultado. Entonces, si la multiplicación está bien definida, si las matrices están bien definidas, puedo realizar una multiplicación en Julia. Esto es una gran ventaja cuando ya trabajamos con programas, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Julia se va a encargar del algoritmo óptimo para realizar esta multiplicación y se va a comportar como nosotros la conocemos. Nos ahorra bastante trabajo. En otros lenguajes de programación tendría que agregar una librería adicional que no viene por lo regular en las librerías estándar. Por ejemplo, C++ de entrada no trae una librería de álgebra lineal. Hay que buscar una que trabaje con algoritmos de álgebra lineal para resolver estas cosas. Y la notación puede ser un poco más complicada. Aquí la notación de Julia es muy sencilla, ¿vale? Y puedo realizar cualesquiera operaciones siempre y cuando estén bien definidas, ¿vale? En cuanto al sentido de multiplicación, a veces hay operaciones que me gustaría realizar que no es posible hacerlas en Julia. Por ejemplo, esta es la multiplicación tradicional de matrices. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera hacer la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6? Poderla multiplicar, por ejemplo, con la matriz 1, 0, 1, 0, 1, 0. En la multiplicación tradicional de matrices esto no está permitido
porque la de la izquierda tiene 3 columnas y la de la derecha solamente tiene 2 filas. Entonces no cumple el requisito para que la multiplicación esté bien definida. Pero ¿por qué digo que Julia puede hacer esto que está aquí? Porque Julia trabaja con lo que se conocen como operaciones puntuales. Esto era lo que decíamos acá arriba. Aquí está. Aquí abajo, déjenme buscarlo por aquí en la documentación. Esto. Vectorist.operators. O sea, convertimos los operadores tradicionales en operadores puntuales. Esto es de mucha ayuda, sobre todo cuando vamos a filtrar datos. Es bastante útil. ¿Qué quiere decir con eso de operaciones puntuales? Bueno, que esto como resultado se va a comportar como si hiciéramos la suma de matrices, solamente que aquí con el producto. Voy a multiplicar entrada por entrada, o sea que aquí me quedaría 1 por 1, la siguiente entrada me quedaría 2 por 0, la siguiente entrada me quedaría 3 por 1, la siguiente entrada me quedaría 4 por 0, la siguiente sería 5 por 1 y la última sería 6 por 0. ¿Vale? Dándome como resultado 1, 0, 3, 0, 5, 0. ¿Vale? Esta operación, aunque en matemáticas no es tan frecuente, solamente cuando se trabaja en análisis funcional, ahí aparece muy seguido. Y bueno, en métodos numéricos también aparece bastante. Y en análisis de datos es muy útil para el filtrado. De hecho, por ejemplo, aquí vean que solamente me prevalecieron ciertos datos al multiplicar por esta simple matriz. ¿Vale? Entonces, sí son muy útiles. Necesitamos diferenciarla de la multiplicación tradicional que tenemos de matrices en matemáticas. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, si yo escribo la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y esto que está aquí, para ya no estarlo teniendo que escribir cada vez que lo vamos a ocupar, vamos a escribir o a dárselo a una variable a, ¿vale? Ya tengo mi variable a con esa matriz. Y luego escribo la matriz b igual que sea la 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ya tengo mi matriz B. Si yo multiplico directamente A por B, me marca un error, porque otra vez no está definida la multiplicación, lo que decíamos aquí al inicio. La de la izquierda tiene 3 columnas, mientras que la derecha solo tiene 2 filas. No estaría definida. Pero quiero esta multiplicación que estoy poniendo aquí. Y déjenme destacarla en otro color para que se vea que no es la multiplicación clásica. Quiero esto. Bueno, pues entonces cuando quiero hacer operaciones componente a componente, vamos a agarrar la operación que quiero realizar, en este caso la multiplicación. Lo escribo normalmente, pero a la izquierda de la operación que voy a realizar le pongo un punto. Hasta parece lógica la lectura de esto. A multiplicación punto a punto con B. Y me da como resultado la matriz que quería. Esta matriz que tenemos aquí. 1, 0, 3, 0, 5, 0. Me da el resultado que quería. Esta la puedo aplicar con cualquier operación, la que yo quiera. Por ejemplo, si quiero hacer la división de cada entrada por entrada con B, ¿qué va a pasar con A sobre B? Bueno, con A sobre B, ¿vale? Lo que está haciendo es, si B es invertible, pues va a multiplicar por la inversa. Esto sería equivalente a hacer A multiplicado por B a la menos 1, si es invertible la matriz, ¿vale? Siempre y cuando sea invertible. Entonces va a multiplicar por la inversa. Entonces, y bueno, dependiendo qué inversa sea, porque recuerden que no siempre tiene que ser inversa izquierda o inversa derecha, ¿vale? Entonces, si es invertible o por la izquierda o por la derecha, va a buscar la adecuada para realizar la multiplicación y va a sacar el resultado, ¿vale? Pero esto no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que haga la división entrada por entrada, ¿vale?
Entonces, para hacer la división entrada por entrada es A multiplicación, perdón, división punto B. Y entonces, en este caso, pues vean que me va a ser A dividido entre B. ¿Qué significan los INF? Los INF lo que me representan es el infinito, ¿vale? Esto es porque estoy haciendo 2 dividido entre 0, 4 dividido entre 0 y 6 dividido entre 0. Y todos los está interpretando como infinito, ¿vale? Dependiendo de si estoy haciendo menos x entre 0 o x entre 0, se irá a infinito o a menos infinito. Entonces está utilizando estas aproximaciones que nosotros conocemos o estos límites que conocemos, ¿vale? Pero aún así está haciendo la división 1 entre 1, 5 entre 1 y 3 entre 1. Lo está haciendo puntualmente. Este de acá arriba es una gran ventaja de Julia, que lo va a entender como una multiplicación por el inverso, si es que existe. Y luego el de abajo es la operación puntual, ¿vale? Entonces, aquí hay que tener cuidado cuando trabajamos con estos. Esto es también relevante porque cuando programamos funciones en Julia orientados a la programación funcional, muchas veces queremos que se trabaje de manera vectorial, ¿vale? Muchas veces queremos que el resultado sea un vector. Y si el resultado va a ser un vector, entonces vamos a necesitar operar de manera puntual. A diferencia de otros lenguajes de programación, donde se puede requerir un ciclo para hacer estas operaciones, en Julia no. En Julia están bien definidas. En Julia nos van a ahorrar bastante trabajo. De hecho, uno de los grandes ventajas, por ejemplo, de Julia, de Octave o de MATLAB, es esto, poder trabajar directamente de manera vectorial. ¿A qué me refiero con trabajar de manera vectorial? Que puedo hacer operaciones punto a punto. Entonces, esto que tenemos aquí en amarillo es una gran ventaja de esos lenguajes orientados a matemáticas. A pesar de que tenemos la multiplicación como tal, que ya era una gran ventaja, tenemos en adición esto de trabajar punto a punto y que sí resulta ser muy útil. Incluso en álgebra lineal, muchos algoritmos se optimizan gracias a que Julia se encarga de hacer este tipo de cosas o gracias a que MATLAB se encarga de este tipo de cosas y podemos aprovechar ese potencial que tienen este tipo de lenguajes de programación. Bien, entonces hasta aquí voy a dejar con elementos de Julia, ¿vale? Cómo operar con variables. Es importante que quede claro que sí podemos realizar la multiplicación de matrices tradicional, que incluso podemos realizar operaciones que tendrían, así con este símbolo, podrían no tener sentido para nosotros, pero que realmente representan algo matemáticamente. Aquí recuerden que si el inverso se puede calcular, el inverso izquierdo o inverso derecho, va a estar multiplicando acorde al adecuado que vaya aquí, ¿vale? Aquí nada más puse b a la menos 1, pero en este caso esta que está aquí solamente va a tener un inverso. De hecho me parece que tiene los dos, habría que calcularlo. Pero en este caso utiliza el inverso izquierdo, ¿vale? Entonces, con esto, bueno, vamos a estar trabajando. Con Julia nos va a ahorrar bastante trabajo este tipo de operaciones. Lo único que quiero que quede claro es esto que está aquí, que son las operaciones puntuales y que podemos trabajar con multiplicaciones de matrices, ¿vale? Las multiplicaciones de matrices son muy importantes y son una gran ventaja de Julia. ¿Por qué? Porque en espacios de dimensión finita, en álgebra lineal, en espacios vectoriales de dimensión finita, toda matriz representa una transformación lineal. O sea que si yo quiero representar una transformación lineal en un lenguaje de programación, solamente necesito su representación matricial y puedo hacer muchas cosas que se pueden hacer sobre transformaciones lineales. Por ejemplo, calcular el determinante y esas situaciones. Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces espero que haya quedado claro cómo funcionan los operadores de Julia. Y bueno, hasta aquí le dejamos de momento.